Vamos a compartir la palabra del Señor. Está ahí en Hechos capítulo 6. ¿Ahora sí? ¿Se está transmitiendo? Excelente. Muchas gracias. No estaba rellenando por si acaso, estaba saludando en serio, de corazón. Ja, ja, ja. Oye, esa risa. Bueno, bien. Ok. Vamos a compartir esta temática, está en Hechos capítulo 6. Antes de leerlo voy a dar una pequeña introducción y un acercamiento al tema, de tal forma que cuando lo leamos podamos también mirarlo con una perspectiva más contextual y por supuesto que nos hable a nuestra realidad presente. Bien, la misión y las oportunidades en medio de los desafíos. Hemos estado dialogando respecto de la misión de Dios y hemos dicho que la misión de Dios es nuestra misión, es Dios quien define la misión, es Dios quien define los parámetros de la misión, es Dios quien establece también el llamado y quien define quiénes van a compartir el mensaje. Y su iglesia ha sido, por supuesto, llamada para esto. Así es que es nuestro deber predicar el Evangelio de Jesucristo, formando discípulos mediante la enseñanza de todo lo que Él ha mandado y servir en la extensión del reino de Dios desde Peñalolén y hasta lo último de la tierra. ¿Ven? Seguimos con esta idea, no se pierdan, porque este es nuestro enfoque en estas semanas que aún nos quedan. Y hemos tratado todas estas temáticas semana a semana, vamos sumando temas y hoy, la semana pasada, nuestro hermano Miguel compartió la misión y el testimonio de la iglesia y hoy me corresponde a mí hablar de la misión y las oportunidades en medio de los desafíos. Y hace un par de semanas atrás, cuando estuve hablando de lo que es la misión y la defensa de la fe, mencioné este tema y lo tomo desde allí porque es necesario conectarlo respecto de lo que vamos a conversar. Hablé de la misión y la defensa de la fe en el contexto del Chile de hoy, en el contexto de un país que está redefiniendo la moral y los temas valóricos. Lo hemos conversado, lo hemos mencionado y hemos reconocido también de que hay un Chile que ha cambiado mucho en los últimos años, en algunas cosas probablemente en términos positivos, pero tantas otras cosas que creo que no estamos de acuerdo y no nos gusta, cierto tipo de cambios que entendemos que afectan al conjunto de la sociedad, no solamente en el tiempo presente, sino que entendemos también que las consecuencias de esa redefinición las veremos en los años que siguen. Y eso de alguna forma preocupa y también entristece porque nos anticipamos a ciertos escenarios que entendemos pueden ser muy nocivos para la vida de nuestra sociedad. Y entendemos también que es una crisis que se profundiza. Y mencioné algunos elementos que son propios de esta redefinición moral y valórica en Chile, como el concepto de la familia, que ha cambiado, el concepto del matrimonio, el concepto del trabajo, el concepto de la corrupción, ¿sí? Tan presente hoy en día, lamentablemente, en todas las áreas. El respeto al Estado de Derecho, el respeto a la propiedad privada, las políticas públicas reñidas con los valores absolutos y, por supuesto, la violencia como mediador de conflictos. Lamentable, pero la realidad es que tenemos una redefinición que ha ido afectando la vida de la sociedad chilena. Y ese es nuestro contexto. El asunto es que nosotros vivimos en esta realidad y no podemos escapar de esta realidad. Y esta realidad está presente ya sea en Chile o en cualquier otro país de Latinoamérica o en cualquier otro país del mundo. Basta mirar un poco las noticias y darse cuenta que la debacle moral del ser humano está causando horrores. No voy a repetir algunas noticias porque hay cosas que duelen a veces. Ya han visto las noticias los últimos días, ¿vieron esos asesinatos en Argentina, por ejemplo? Sí. Son cosas horrorosas. En realidad uno a veces se sorprende todos los días y dice hasta dónde puede llegar la maldad del ser humano, ¿sí? Y hasta dónde puede llegar la debacle moral y valórica del ser humano. Bueno, estamos viendo cosas que tal vez en algún momento pensamos que no íbamos a ver. ¿Y cuántas más quedan aún, no? Así es que esto es un desafío siempre presente y un desafío que la iglesia primitiva también tuvo que enfrentar. Algo de eso vimos en el concepto de lo que es la defensa de la fe. La iglesia tuvo que desarrollar una respuesta frente a los desafíos que le correspondió enfrentar. La respuesta de la iglesia ante el intento, por ejemplo, de silenciar el mensaje del Evangelio por parte del poder político, social y religioso de su tiempo, recibió una consistencia, una determinación de parte de este conjunto de hermanos que se decidieron entonces a enfrentar los desafíos de su tiempo y dijeron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Y asumieron con determinación entonces que era necesario defender la fe y, por supuesto, presentar una propuesta distinta de vida respecto de lo que ellos estaban viviendo. Y esa vocación, voy a decir, optimista de la iglesia, es decir,
no quedarse solamente con una mirada negativa, sino que avanzar hacia un nuevo camino, hacia nuevos rumbos, hacia un espacio distinto en términos de respuesta, obviamente tiene que ver con una herencia. Porque en un instante la Iglesia parece heredar tristeza, parece heredar derrota, parece que está delante de un final triste y definitivo, que sin embargo se transforma en un camino de verdadera fe y esperanza. La Iglesia es marcada por la muerte de Jesús, pero la Iglesia es marcada también profundamente por la resurrección de Jesús. Así es que lo que parece un final triste termina en un final realmente esperanzador y lleno de fe. Y eso marca la vida de la Iglesia. Entonces la Iglesia entiende que muchas veces cuando ocurren situaciones complejas, difíciles, como le pasó a la Iglesia del primer siglo, ese no es necesariamente el fin de la historia. Dios está llevando las cosas hacia un propósito y finalmente la Iglesia tiene que ir de la mano de lo que Dios está haciendo y confiar siempre que la buena mano del Señor y la buena voluntad del Señor y de acuerdo a sus promesas va a sostener la vida de la Iglesia y va a sostener a cada una de las personas que amen y confíen en el Señor. Así es que tenemos una vocación optimista, ¿cierto? Más allá de las dificultades. La Iglesia asumió con dignidad la vocación a la que había sido llamada. En muchas secciones de la palabra del Señor se habla de la Iglesia como una iglesia con denuedo. Ese concepto quiere decir valentía y determinación para algo. Una iglesia que tenía un mensaje inalterable, no transó el mensaje. Una iglesia que vivió en la integridad, no solamente en lo que el resto de las personas veía respecto de ellos, sino que también esa fidelidad a Dios en la intimidad. Una iglesia que vivió con optimismo y esperanza, una iglesia que forjó y vivió con un carácter perseverante. Así es que lo negativo no es el fin de la historia. Tenemos escenarios difíciles y escenarios complejos, pero nosotros como iglesia tenemos el deber, porque tenemos una vocación histórica, tenemos el deber de ser optimistas en el nombre del Señor. Tenemos el deber de mirar con esperanza el futuro, porque confiamos en el poder del Señor. Miramos con esperanza y confianza el futuro porque tenemos plena certeza que así como Dios dijo en el Antiguo Testamento, he aquí yo estoy con vosotros, por donde quiera que vayas, confiamos también en la promesa de Jesús que dijo, he aquí yo estoy con todos ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Confiamos en eso, ¿cierto? Entonces esa compañía de parte del Señor nos lleva a una vocación optimista en medio de las dificultades y en medio de las complejidades. Con esto, con esa determinación, la Iglesia adquirió al menos 3 facultades, ¿bien?, en esta Iglesia del primer siglo. Primero, aprendió a observar y comprender los desafíos desde los ojos del Señor. ¿Bien? Desde la mirada de Dios. Es un desafío en sí mismo, ¿cierto? No todas las cosas las vemos a veces desde los ojos del Señor, desde la voluntad de Él. La Iglesia del primer siglo aprendió a observar y comprender los desafíos desde los ojos del Señor. Segundo, aprendió a observar y comprender los desafíos desde el final de la historia. ¿Sí? ¿Se entiende, cierto? Por eso el Apocalipsis se escribió para darle esperanza a los cristianos. O sea, Dios permitió que se revelara el fin de la historia para que nosotros, al mirar el fin de la historia, pudiésemos vivir el proceso y el curso de nuestra vida con esperanza. Claro, nosotros hoy sabemos, aun cuando no se ha consumado todo lo que dice el texto de la palabra del Señor, nosotros sabemos que el Señor finalmente vencerá totalmente al mal. ¿Sí? Lo vencerá totalmente. Entonces, por mucho que nosotros veamos un mal que está desatado y que está destruyendo la vida del ser humano, ese no es el final de la historia. El Señor nos reveló el final de la historia y nos muestra a un Señor de señores, ¿cierto? A un Rey de reyes victorioso que vence el mal. Entonces la Iglesia tiene una vocación optimista y positiva en medio de los desafíos complejos porque aprende a observar y comprender los desafíos desde el final de la historia. De hecho, ese es el principio de la profecía. La profecía implica la revelación, ¿cierto?, de la voluntad y de la consumación de la voluntad de Dios para que nosotros hoy podamos vivir adecuadamente y podamos tomar buenas decisiones. Y por último, la Iglesia adquiere la facultad de observar, comprender y gestionar las oportunidades para servir en la misión en medio de cada desafío. Es decir, ver las cosas desde la mirada del Señor. Ver las cosas desde el final de la historia nos permite gestionar el presente. ¿Ven? Y nos permite entonces ver lo que otros no ven. Nos permite ver las oportunidades en medio de las dificultades.
Es decir, una persona cristiana y una persona que ama al Señor no puede enceguecerse ni quedarse pegado, dirían algunos, simplemente en las cosas negativas. No se puede quedar simplemente mirando el sufrimiento. No se puede quedar solamente mirando las dificultades como si ese fuese el fin de la historia. No, el Señor nos ha invitado a vivir entonces con Él un camino de verdadera fe y de verdadera esperanza. Y se produce entonces en la iglesia del primer siglo un impacto que debe alcanzar a la iglesia a través de la historia. Los grandes desafíos también pueden ser grandes oportunidades para servir en la misión, comprendiendo y experimentando la voluntad, el sustento y el poder de Dios. ¿Sí? Así es que los grandes problemas a veces son grandes oportunidades. Los grandes desafíos son grandes oportunidades para ver el poder de Dios. Cuando uno mira, por ejemplo, a los discípulos en la barca, en medio de la tempestad, si ellos no hubiesen estado ahí, nunca hubiesen visto al Señor calmando el mar, calmando la tempestad. Hay que estar en la tempestad para ver cómo el Señor la calma. ¿Ven? Entonces, lo que parece difícil termina siendo una oportunidad. Y entonces llegamos al pasaje Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Bien, miren, dice así. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Voy a continuar previa una breve oración. ¿Bien? Señor, muchas gracias. Estamos estudiando tu palabra. Queremos hacerlo con humildad y con la plena convicción de que tu Espíritu Santo está en medio nuestro. Esta es tu palabra, habla nuestra vida, guía nuestro corazón, somete nuestra voluntad siempre a la tuya, Señor. Que menguemos nosotros para que Cristo crezca en nosotros. Gracias, Señor, te damos en esta hora por tu presencia bendita y guíanos en el estudio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, aquí hay otra versión de esta primera sección, en la NTV, ¿no? Dice así: al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de que los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Bien, hubo que repartir comida, algunos recursos, y surgió una discusión. A algunos no les gustó la repartición. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron: nosotros, los apóstoles, deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. ¿Ven? ¿Por qué es importante esto y en el marco de lo que le estoy diciendo? Porque acá surge un desafío relevante. Y es un desafío de gestión, es un desafío administrativo, pero no por eso menos espiritual. Hay que organizar los recursos, se requieren personas entonces que puedan distribuir los alimentos, hay personas que se sienten afectadas, hay gente que siente que está siendo maltratada tal vez en la distribución. Incluso el concepto quiere decir hay discriminación, hay gente que se siente discriminada, no hay una adecuada repartición de los recursos. Entonces, bueno, los apóstoles llegan a una conclusión. Y esto es muy importante, porque lo que van a hacer ellos es tratar de resolver una problemática. Pero no lo hacen entre 4 paredes, no lo hacen entre 2 o 3 personas, sino que invitan a la congregación, invitan a los discípulos, a los apóstoles en general, a participar de este diálogo. Entonces ellos proponen una solución.
¿cierto? Y la solución es que realmente hay mucho trabajo y una carga muy fuerte y muy relevante para tan pocas personas. Y en este caso, los 12 están allí, ellos están ocupados en predicar la palabra, en llevar el evangelio, en enseñar y formar a los nuevos discípulos, y obviamente eso no es tan compatible con además gestionar todos los recursos y realizar la repartición de alimentos. Por lo tanto, ellos mismos proponen una salida. Y la salida es esta, dice, nosotros nos ocupamos de enseñar la palabra de Dios y necesitamos un grupo de personas que gestione la distribución de alimentos. Ustedes saben que nosotros tenemos un modelo muy parecido en la vida de la iglesia, ¿sí? De hecho, por eso elegimos diáconos en la iglesia y tenemos un grupo de diaconado que se encarga de la gestión de los recursos financieros y además de la administración de una serie de situaciones prácticas que la vida de la iglesia necesita. La iglesia realmente no caminaría si solamente el pastor gestionara todo, sería absolutamente imposible. Gracias al Señor, esta misma iglesia tiene una cantidad enorme de personas que forman parte de estas personas espirituales, que aman al Señor, que lo sirven, que entienden el llamado de Dios, que caminan con Él, que están aquí temprano, trabajando, sirviendo en diferentes días de la semana. Este culto hoy está siendo transmitido y está siendo compartido porque hay una enorme cantidad de personas que participan del servicio en la iglesia. La adoración, la ofrenda, la dirección de una reunión, la preparación, todo aquello que es necesario entonces para administrar los recursos y tantas otras cosas más. Bueno, esa problemática que está allí, de alguna forma es la problemática que también nos alcanza a nosotros al día de hoy. Ellos establecen entonces una solución que es la que nosotros aplicamos en el día de hoy, muy parecida. ¿Bien? Ahí está. Ese es el problema. Hay una dificultad y hay que enfrentarla. Y esta dificultad puede ser un problema o puede ser una oportunidad. Puede ser una crisis que termine con los apóstoles enemistados con todo el resto de la iglesia, con todo el resto de los discípulos, o bien es una gran oportunidad para hacer algo que no habían hecho, que es buscar a personas que también son muy espirituales y que tienen cualidades y características específicas para resolver la distribución de alimentos. ¿Ven? Gente con mucha capacidad de gestión, llenas del Espíritu, personas llenas de sabiduría, a quienes se les pueda entonces asignar esa responsabilidad. Así es que lo que es un problema y lo que es una de las primeras crisis administrativas de la iglesia primitiva, termina siendo un tiempo de bendición. Termina siendo entonces una oportunidad para encontrar más personas aptas para el servicio que se requiere. Entonces, ¿cómo enfrentó la iglesia la misión de Dios? Vamos a hacer una pequeña mirada hasta llegar a este capítulo 6. Bueno, lo primero, aceptó la tensión entre la perspectiva divina y la humana, pero la resolvió aceptando sus debilidades y limitaciones con humildad. ¿Bien? Sí, hay distancia a veces entre la mirada de Dios y la nuestra, pero cuando caminamos con humildad, aceptamos nuestras debilidades y nuestras limitaciones, entonces el Señor nos bendice, nos ayuda y nos guía con su misericordia. La iglesia replicó el modelo misional que habían aprendido de Jesús, sometiendo su voluntad a la voluntad de Dios. Jesús había dicho, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios quien me envió y en terminar su obra. Y también había dicho, como me envió el Padre, así también yo los envío. La iglesia asimiló eso, es decir, el mensaje y la misión de Jesús es también la nuestra. La iglesia se sometió a la dirección divina en todas las áreas, aceptando que no estaban ante una mera cruzada humana, sino ante la sublime misión de Dios. ¿Ven? Esto es algo que le pertenece al Señor, la misión de Dios. Así que hicieron suyas las palabras de Jesús. Así como Jesús dijo, mi alimento es hacer la voluntad del Padre, la iglesia también dijo, nuestro alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien nos envió, y en terminar su obra. La misión de Dios es entonces nuestra misión, dice la iglesia. Y en Hechos 2, por ejemplo, hay un desafío y una oportunidad. El primer desafío, alcanzar a las personas de diferentes naciones y de diferentes idiomas. En medio de esa necesidad, uno puede decir, esto es un problema, aquí no hay nada que hacer. ¿Cómo resolvemos algo como esto? Sin embargo, la respuesta del Señor cuando la iglesia confió en Él fue el don de lengua, hablar en otros idiomas, en el contexto de la historia bíblica, ¿sí? Para que todas las personas pudiesen escuchar en su idioma las maravillas de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Conversiones de personas de diferentes naciones, comunión y madurez de la iglesia. Un problema, un desafío, un tiempo de crisis que se transforma en oportunidad. Y que el Señor entonces guía con su mano para que finalmente el resultado sea de bendición para la vida de la iglesia. Si ustedes siguen la secuencia y van, por ejemplo, a Hechos
3 y 4 hay un desafío y también una oportunidad. Algo de esto hemos visto en las predicaciones anteriores. Está la necesidad de sanidad de una persona coja de nacimiento. ¿Sí? Hay una necesidad. ¿Cuál es la respuesta del Señor? El don de sanar para quienes están entonces llevando adelante la misión. Y la medicina se torna en un puente de evangelización. Y entonces las personas comienzan también a comprender de que lo que el Señor les ha dado es de bendición y es una oportunidad para solucionar los conflictos. Piensen hoy, traigámoslo al presente. Tal vez no necesariamente el don de sanar, pero para que tengamos puentes de evangelización. ¿Cuántas de las personas que están acá trabajan, por ejemplo, en el área de la salud? ¿No será que Dios también nos ha bendecido con personas en esa área para poder generar puentes de evangelización? ¿Ven? Entonces, hay un desafío y una oportunidad. La respuesta de Dios también nos abre hoy en día a mirar nuevas formas de servicio. El resultado, sensibilización de las personas al testimonio del Evangelio, la posibilidad de hablar de Jesús y conversiones de muchas personas que entonces conocieron al Señor. En Hechos 4 también está el desafío y la oportunidad. Esto lo vimos hace un par de semanas atrás. Responder al poder político y al rechazo de las autoridades. ¿Sí? Hay un desafío y hay una oportunidad. Si guardo silencio, la oportunidad se pierde. La respuesta de Dios les dio la oportunidad a los discípulos entonces de dar su discurso y por supuesto argumentar la defensa de la fe. Y entonces los discípulos se dieron cuenta que los espacios de discusión pública también son un puente para comunicar el Evangelio. Y que las personas que aman al Señor y que confían en Él no pueden renunciar a esos espacios y entregárselos simplemente a las personas que no creen en el Señor, sino que al contrario, necesitamos personas que con mucha argumentación, con confianza, con fe, con teología, con filosofía, con todas las herramientas que pueda tener, con su profesión, sean capaces de discutir en los espacios públicos para defender los valores que vienen de la palabra del Señor. Necesitamos personas así. Resultado, definiciones claras. Dios es soberano, dijeron ellos, ¿cierto? El desarrollo del carácter público de la iglesia entonces se asumió y por lo tanto se predicó con valentía la palabra del Señor. Hubo un resultado positivo para la vida de la iglesia, un desafío, una oportunidad y entonces un resultado apropiado. En Hechos 4 al 5, si ustedes ven y siguen la secuencia, hay un nuevo escenario. Otra dificultad que puede ser una crisis terminal, un conflicto o bien una oportunidad para seguir creciendo. Está la necesidad de recursos financieros para responder a las carencias de la iglesia. Nos dice el texto bíblico que hubo un tiempo de mucha necesidad, mucha pobreza, ¿sí? Y entonces la respuesta de Dios por medio de la iglesia, ¿cuál fue? Tener todas las cosas en común. No digo que sea la respuesta hoy en este contexto y en ese escenario. Estoy diciendo que ellos encontraron esa respuesta y la llevaron adelante como iglesia en medio de la necesidad. Lo que era un tiempo de crisis se transformó entonces en una oportunidad, en la oportunidad de ser generoso, en la oportunidad de compartir, en la oportunidad de darle a otro lo que el Señor me ha dado, de dar de gracia lo que recibió de gracia. Ellos decidieron en ese momento de la historia tener todas las cosas en común, vender propiedades, y se menciona incluso a uno de ellos que es Bernabé, ¿cierto? Que vende su propiedad y que las lleva a un fondo común para repartir según las necesidades. Vamos a decirlo así, la iglesia desarrolló una estructura financiera para el sostenimiento de la misión. Miren, lo hizo. Hoy parece que esas cosas no sean tan cristianas, ¿no? Como si no tuviésemos que preocuparnos de la cuestión financiera o del orden financiero. La iglesia lo hizo y encontró su forma de responder a un tiempo de crisis. ¿Cuál fue el resultado? La Biblia es muy clara. Dice que ninguno de los hermanos tenía necesidad. Imagínense. A mí me parece increíble eso. Porque considerando la cantidad de personas que iban llegando a la iglesia, que algunas personas que habían recibido tanto de parte del Señor tuviesen ese corazón generoso y decir, no, yo no voy a permitir que mi hermano o mi hermana esté pasando necesidad. ¿Ven? El resultado fue la eliminación de las necesidades. Sí, y también hubo detección de corrupción interna. ¿Se acuerdan ustedes de ese caso? Que está en el libro de los Hechos. Unos que llevaron una partecita y se guardaron la otra. ¿Sí? Ellos quisieron engañar. Y Pedro les dice, ustedes quisieron engañar al Espíritu Santo. Qué fuerte, ¿no? Ustedes quisieron engañar. ¿Y por qué se enfrenta esa situación? Justamente en el marco de una redistribución o una reingeniería financiera. Porque lo que está haciendo ahí el Señor es dar luz en esa situación para evitar que la corrupción
se meta en el corazón de la iglesia. ¿Ven? Una corrupción financiera. Una mentira espiritual, entre comillas, pero que finalmente deriva en una corrupción financiera. Hay detección de corrupción interna. Si la iglesia no hubiese ordenado sus finanzas, si la iglesia no hubiese ordenado sus libros de contabilidad, no creo que los tuvieran, pero voy a decirlo así, ¿cierto? No pudiesen haber detectado ciertos indicios de corrupción. Pero como estaban ordenados, y la gestión estaba ordenada, y había personas dedicadas a esto, cuando surgió la corrupción, la detectaron. Miren qué importante. ¿Ven? Entonces, hubo temor a Dios, dice la palabra del Señor. Señales, prodigios, unanimidad, conversiones, sanidades, reconocimiento e influencia social. El resto de la sociedad decía, qué increíble cómo estas personas, entonces, buscan el bienestar común y luchan por el bienestar el uno del otro. Y la iglesia dio entonces un testimonio social, ¿cierto?, de cómo salir adelante en tiempos de crisis. En Hechos 5 también está el desafío y la oportunidad de responder a los desafíos filosóficos y teológicos de la cultura. La respuesta del Señor frente a esta presión social para que dejen de hablar en el nombre de Jesús, que aparece en el capítulo 4 y se repite con más intensidad en el capítulo 5. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Permitir el asedio, permitir el cuestionamiento público. Dios permitió la cárcel y permitió el desarrollo de un concilio para tratar el caso. Uno dice, ¿pero Dios puede permitir estas cosas? Bueno, todo esto fue necesario para que los mismos apóstoles tuviesen la posibilidad apologética, la oportunidad de defender la fe. El resultado de todo esto, de este tiempo de asedio en contra del cristianismo, no fueron dudas en la iglesia, fueron dudas en la cultura. Gamaliel le dice a los que están reunidos en el concilio, todos se acuerdan de esa parte, ¿cierto? Ok, léanlo después, ¿eh? Estoy relatando suponiendo que ustedes han leído Hechos unas 10 o 15 veces, por lo menos. Entonces, Gamaliel le dice, ¿saben qué? Déjenlos tranquilos. Si ellos quieren seguir predicando el nombre de Jesús, déjenlos, porque tal vez estamos luchando en contra de Dios, dice él. ¿Bien? Así que déjenlos tranquilos. Y los sueltan. Pero el asunto detrás de eso es que el concilio, la cultura en general, tiene duda de si están o no luchando contra Dios. Las dudas son de la cultura. Las dudas son de la sociedad. Las dudas no son de la iglesia. La iglesia adquiere entonces determinación y convicción teológica, una convicción definitiva. Y ahí lo que se había esbozado en el capítulo 4 termina con mucha consistencia en el capítulo 5. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Ven? Ahí es muy claro y es muy determinado. Y finalmente llegamos al capítulo 6, donde iniciamos esta lectura. Hay un desafío y una oportunidad. Hay un crecimiento numérico muy positivo, por cierto, pero que al mismo tiempo trae un desorden administrativo, un desorden financiero, hay desatención y hay inequidad. ¿Ven? Un problema. Entonces, algunos se puede quedar mirando el problema, se queda mirando el tiempo de crisis, puede reclamar, puede criticar, pero hay otros que comienzan a ver las oportunidades en este proceso. ¿Ven? La respuesta de Dios, ahí está. La selección de 7 personas con el perfil adecuado para atender temas de gestión, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Para qué? Para administrar y gestionar con eficiencia los recursos que ha dado el Señor. Ahí está la respuesta de Dios. El resultado, creció la influencia de la palabra en la sociedad, crecieron los discípulos, hubo conversiones en personas de difícil acceso. Dice el texto bíblico que nosotros leímos en el versículo 7, que incluso los sacerdotes comenzaron a convertirse, ¿cierto? Y a llegar a conocer al Señor. ¿Por qué? Porque ellos tenían la responsabilidad social de repartir los alimentos, de repartir incluso algunos recursos. Y se dan cuenta que la iglesia como tal elabora una gestión que llega a ser un ejemplo de equidad. Buscan un camino y lo resuelven. Así que muchos de ellos quedaron impresionados y se acercan al Evangelio en base al testimonio de la iglesia. Una iglesia con un buen testimonio, ordenada, con un enfoque integral, preocupada del bienestar de todos, entonces comienza a ser influyente en la sociedad. Las dudas no están en la iglesia, las dudas están en la cultura. Ellos no saben qué están haciendo, la iglesia sabe exactamente qué está haciendo y sabe exactamente hacia dónde va. Hechos capítulo 6. La respuesta del Señor entonces, nuevos desafíos misionales,
respuestas creativas e inesperadas, porque todo lo que ustedes ven es el Señor, ¿cierto?, proveyendo sabiduría a la iglesia para que tome buenas decisiones en tiempo de crisis. Hay provisión de medios y de recursos, hay consolidación de la fe y de la unidad de la iglesia. Y por supuesto hay un crecimiento en todas las áreas de la vida de la iglesia. Algunas personas se centran en el crecimiento numérico en el libro de los Hechos, pero como les acabo de mostrar, el crecimiento es en todas las áreas. Es un crecimiento integral en espiritualidad, en conocimiento, en gestión y por supuesto en número. Pero además hay dos ejemplos de oportunidad única. Como dije, uno puede quedarse mirando la crisis, el problema, o puede ver la oportunidad. Y a veces la oportunidad va mucho más allá de lo que uno espera. Cuando termina el capítulo 6 y avanza al capítulo 7 y 8, esto después ustedes lo van a leer con mucha dedicación, ¿cierto? ¿Sí? Excelente, muy bien. Después leanlo en la casa y se van a entretener con la lectura. Miren, tienen Felipe, invertí la posición para terminar con Esteban, pero Felipe está en el capítulo 8, Esteban en el capítulo 7. ¿Ya? Hay dos oportunidades únicas. Tenemos a Felipe. Felipe le tiene que predicar el evangelio al eunuco, ¿se acuerdan? ¿Cierto? El funcionario de la reina Candace de Etiopía. ¿Sí? Él era como el ministro de Hacienda. ¿Quién tenía acceso a él? En realidad, muy pocas personas. Sin embargo, el Espíritu Santo lleva a Felipe para que le hable el evangelio a este hombre, cuando va en la caravana en medio del desierto. Así es que él tiene la oportunidad única ante un alto dignatario. Y de hecho, el texto bíblico nos dice que después que le predicó el evangelio y después que él conoció al Señor, el Espíritu lo arrebató a Felipe y Felipe no lo vio más. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que muchas veces tienes la única oportunidad de hablar en nombre del Señor. La única oportunidad. Y te puedes quedar mirando el problema, la crisis, las circunstancias difíciles, o bien hacer lo que tienes que hacer. Y entonces Felipe entendió que era la oportunidad que tenía para hablar del evangelio. Ahí llegó él, no sé cómo lo llevó el Espíritu Santo, pero iba caminando al lado de la caravana. Alguno estaría criticando que por qué tengo que estar caminando acá en el desierto, ¿cierto? ¿Por qué me trae acá en este tiempo difícil? Felipe no se concentró en esas cuestiones irrelevantes, se concentró en la oportunidad que el Señor le estaba dando para hablar el evangelio a una persona de difícil acceso. Era la oportunidad y nunca más lo vio. Pero en esa oportunidad le predicó el evangelio y ese hombre conoció al Señor. Y lo segundo, Esteban. ¿Se acuerdan de él, cierto? Esteban. La oportunidad única de dar testimonio de Cristo en medio de la muerte. Este ya es el caso radical porque el texto de los Hechos nos va mostrando cómo la iglesia va asimilando esta responsabilidad. ¿Ven? Y aquí yo, no sé, hermano, a mí me emociona mucho. Yo he leído este pasaje con estudiantes del seminario y le he pedido que lo leamos integralmente. No lo voy a hacer hoy, pero usted hágalo en su casa, lea el discurso de Esteban completo. Porque cuando usted lee el discurso de él, es el discurso de un hombre que sabe que va a morir. Ese es el asunto. Él sabe que va a morir una vez que termine las palabras. Sabe que lo que está diciendo le va a costar la vida. Y a veces me pregunto qué diríamos nosotros en ese momento. Y este hombre no pierde palabra para honrar el nombre del Señor y para hablar de Jesucristo. Y entonces él predica de Jesucristo. Y esto le lleva a la muerte. La oportunidad única, porque nunca más va a poder hacerlo. Pero ahí, de cara a la muerte, entonces Esteban glorifica el nombre del Señor antes de ser apedreado. Y mientras está siendo apedreado, la palabra del Señor dice que él levanta su mirada al cielo, ¿cierto? Y dice, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, y tiene una visión espiritual. Y además, es tan fuerte el impacto de la vida de Jesucristo en la persona de Esteban que él incluso llega a repetir las palabras de Jesús en la cruz. Jesús en la cruz dice, bueno, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban dice exactamente lo mismo. Señor, no les tomes en cuenta este pecado, dice esta gente. Y entonces pide perdón por aquellos que lo están asesinando. ¿Cómo es que una persona en ese momento es capaz de ver la oportunidad para predicar el evangelio? ¿Cómo es capaz de abstraerse de todo lo que le está ocurriendo en términos humanos y entonces se decide a glorificar a Dios?
¿Cómo una persona en ese instante deja de quejarse de las cosas humanas y de decir por qué estoy aquí o por qué estoy sufriendo esto? Sino que toma ese momento y glorifica el nombre del Señor. Y entonces él honra al Señor y habla de Cristo y muere con sus brazos en alto, glorificando a su Salvador. ¿Sí? Oportunidad única. La única oportunidad. Él puede huir, puede evadirse, puede justificarse, puede buscar ayuda, pero decide que es el gran momento para hablar de Jesucristo. Y hoy nosotros vamos al texto bíblico, a veces con un poco de desidia, a veces con un poco de aburrimiento, y nos olvidamos que estamos leyendo las palabras de un hombre que está muriendo en ese mismo instante. Él está muriendo mientras escribe esas palabras, mientras dice esas palabras. Él está muriendo allí. A veces creo que simplemente el solo hecho de saber eso debiese hacernos ir con mucho más respeto a lo que estamos leyendo. La oportunidad en medio de la muerte. Y entonces, frente a lo mismo, Dios enseña que hay desafíos y oportunidades en lo que vemos y comprendemos. Pero también en lo que no vemos y aún no alcanzamos a comprender. ¿Sí? Hay desafíos y hay oportunidades. Porque allí, donde está muriendo este hombre, está también quien será el gran predicador de Jesucristo, el apóstol Pablo, que en ese momento simplemente es Saulo de Tarso. Y él está allí viendo cómo asesinan al primer mártir de la iglesia. Y en ese instante se produce algo que es tan difícil de explicar. ¿Cómo explicar que en todo este escenario hay voluntad de Dios? Yo no digo que este sea el camino para todas las personas de forma literal. Lo que sí creo es que cuando uno entiende de parte del Señor que el Señor te ha llamado y te ha llamado a algo concreto, ninguno puede desechar el llamado del Señor. Eso sí creo. ¿Cómo se expresa ese llamado de Dios en la vida de cada uno de nosotros? Eso es un misterio que el Señor va resolviendo en nuestra vida todos los días. Esteban entendió que parte de su llamado tenía que ver con entregar su vida en ese instante. Él no sabía todo lo que iba a ocurrir después. Él no sabía que su predicación finalmente y en algún instante iba a ser impactante en el corazón de uno de los hombres que estaba participando de su asesinato. ¿Cómo saber eso? ¿Cómo comprender eso? Nosotros tenemos el privilegio de la historia y podemos mirar hacia atrás y entender que este hombre entregó su vida para que naciera otro, que glorificó el nombre del Señor. Los caminos del Señor son tremendamente misteriosos y únicos para cada uno de nosotros. Esteban entendió que tenía que dar su vida, pero allí, donde él murió, donde otros ven crisis, donde otros ven problemas, donde otros ven simplemente un fin de la historia, allí Dios sembró entonces bendición y salvación en el corazón de un hombre que llegaría a ser el gran predicador y el gran escritor de Jesucristo. Que Dios nos fortalezca para que ante los desafíos que se transforman en oportunidades, nuestras palabras sean las palabras de Jesús. Nuestro alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien nos envió. Ese es nuestro alimento, hacer la voluntad de Dios que nos envió y en terminar su obra. ¿Le parece aceptar ese desafío? Hay pocos amén, ¿eh? Está más fuerte hoy día esto. Vi temblar a varios. Amén. ¿Sí? El Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre. Y su fidelidad continúa de generación en generación. Escuche la voz del Señor y entienda cuál es su llamado en todo este proceso. Cuál es su lugar en la vida de la iglesia. Y nunca tenga temor ni miedo de dar lo que deba dar. Una vez que ha comprendido la voz del Señor en su vida, de todo lo que tenga que dar. Finalmente, todo le pertenece al Señor. En las crisis y en los problemas, miremos la oportunidad que el Señor está proveyendo para que le sirvamos. Y si ese servicio involucra cosas que nosotros humanamente consideramos costosas, les invito a dar un paso de fe, a hacerlo con alegría y hacerlo con gozo.
porque no hay mayor bendición que entender, que saber que efectivamente tu vida está siendo usada por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Que Dios les bendiga mucho, queridos hermanos. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia en esta hora. Oramos, Padre, por todos aquellos hermanos y hermanas que están en este lugar, en esta hora, escuchando de tu palabra, y todos nuestros hermanos que están conectados en las redes sociales. Te pedimos en esta hora que hables a nuestra vida. Tú nos has llamado de generación en generación, Señor amado. Has bendecido nuestra vida. Muchos de los que están acá tienen diferentes habilidades, tienen herramientas, profesiones, capacidades. Todo lo que tenemos, Señor, viene de tu mano. Todo viene de tu mano, Señor. Todo viene de tu misericordia y es sostenido en nuestra vida por tu gracia. Ahora, en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre, que hables a nuestra vida, guíanos, enséñanos y muéstranos cómo es que tenemos que servirte y cuáles son las formas en las que tú nos has invitado también a ser parte de la vida de tu iglesia. Señor amado, queremos tener el oído atento, queremos tener una mirada espiritual, no queremos ver las cosas solamente desde una perspectiva humana, no queremos quedarnos encerrados en las quejas, en las dificultades, en los problemas. Ayúdanos a ver las oportunidades que tú estás proveyendo para que te podamos servir con amor y con integridad. Habla nuestra vida, Señor amado. Guía la vida de todos los que estamos aquí. En este momento, Padre, en el nombre de Jesús, te pido humildemente que de manera muy personal hables a la vida de cada uno de los que está aquí. Algo tienes que decirle, Señor. Hay un llamado para cada uno de nosotros. Te pido que ninguno de nosotros tenga dudas respecto de ese llamado. Y que en esta hora, en el nombre de Jesús, mostremos esta disposición delante de tu presencia, este sometimiento para decir, sí, Señor, quiero vivir de acuerdo a tu voluntad y quiero ver las oportunidades para servir. Quiero dejar de mirar las cosas de este mundo y aún las dificultades y los problemas simplemente desde los ojos humanos. Señor, ayúdame a mirar la vida con esperanza, con fe y el servicio con gozo y con alegría. Gracias, Señor. Que nuestras vidas te honren y te glorifiquen en el nombre precioso de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Que Dios les bendiga mucho, queridos hermanos.